Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 14 al 20 hoy día. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Oremos una vez más. Señor, por favor, yo te pido que nos ayudes en esta mañana a creer con todo nuestro corazón que estas palabras que acabamos de leer son tus palabras, Señor. Son palabras que tienen el mismo poder que un día crearon este mundo, que un día levantaron a Jesús entre los muertos y que un día, Señor, van a llenar toda esta creación de tu gloria, Señor. Señor, si nos ayudaras a creer con todo nuestro corazón que estas palabras son tus palabras, Señor, si nos ayudaras, caeríamos rendidos ante tu autoridad en esta mañana, Señor. Y queremos pedirte que lo hagas. Queremos pedirte que con autoridad tu palabra venga sobre nosotros en esta mañana, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos acá a creer con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor, que en estas palabras hay vida eterna, que en estas palabras hay descanso para nuestras almas y que por estas palabras, Señor, podemos ser salvos eternamente. Lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros en las dos enseñanzas que tuvimos sobre el Evangelio de Marcos, nos dedicamos a examinar el prólogo de este Evangelio. Bien, como vimos, si podemos resumir en unas pocas palabras de qué se trata el prólogo de este Evangelio, es de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que nos presenta Marcos, es el Jesús que viene para cumplir con todas las expectativas y con todas las promesas que Dios había anunciado desde la antigüedad. Bien, y que todas estas promesas y expectativas que Dios anunció desde el principio, desde el Génesis hasta Malaquías, no son algo que no tienen nada que ver con nosotros, sino que son las promesas y las expectativas que pueden salvar nuestra alma. ¿Sí? Pueden salvar nuestra alma, nos pueden llevar de regreso al Edén. Bien, entonces después del prólogo que estudiamos en las semanas anteriores, Marcos ahora sí nos hace la presentación formal del Rey, del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús, ¿no es cierto? Intempestivamente Jesús aparece en el versículo 14 del capítulo 1, ¿bien? Y comienza su vida pública. Después de estar 30 años con su familia, trabajando, cuidando de su madre y de sus hermanos, un día dejó su lugar en Nazaret, fue bautizado, fue presentado públicamente y ahora aparece públicamente delante de todos, como nos cuenta este pasaje que hemos leído, predicando el Evangelio de Dios en un lugar que se llamaba Galilea. ¿Bien? Para que tengamos un panorama del Evangelio de Marcos,
Marcos organizó su evangelio, su material, como en 3 actos o en 3 escenas, ¿bien? Y cada acto, cada escena, está en un lugar diferente. El primer acto de Marcos, en los primeros capítulos, se da todo en la región de Galilea. Galilea, para que ustedes se hagan una idea, ¿sí?, estaba más o menos 120 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Bien? Era un lugar muy poblado, un lugar en donde había mucha actividad económica, porque ahí estaba el conocido Mar de Galilea. ¿Bien? Mar de Galilea estaba ahí, en la región de Galilea, y ahí había mucha actividad económica, mucha pesca, como hemos leído, ¿no es cierto? Y ahí es donde el Señor comienza su ministerio. Lejos del centro religioso de la nación de Israel en Jerusalén, ¿bien?, y con la gente en Galilea. Y ahí está el primer acto del Evangelio de Marcos, los primeros capítulos. Luego los capítulos centrales de Marcos se dan en el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén. ¿Bien? Y el desenlace del Evangelio de Marcos se da en la ciudad de Jerusalén, que es donde Jesús pone su vida por nosotros. ¿Bien? Solo para aclararles, mis hermanos, Marcos no organizó su material de forma cronológica, como una biografía que nosotros leemos hoy en día. ¿Bien? Quizás el evangelio más cronológico sea el evangelio de Lucas. ¿Bien? Marcos no lo organizó cronológicamente. Él intentó organizar su material en estos 3 actos. O sea, primero su ministerio en Galilea, después su ministerio de Galilea a Jerusalén y luego su ministerio en Jerusalén. Y siempre recuerden que el propósito del evangelio de Marcos, ¿cuál era? Es responder a una pregunta. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? ¿Quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer? Así que cuando Marcos presenta acá el versículo 14 y nos dice que Jesús vino a Galilea, lo que está haciendo es presentando justamente el primer acto en el Evangelio de Marcos. ¿Bien? Y lo vemos aparecer una vez que Juan es encarcelado. ¿Bien? Los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús no se superponen. Juan el Bautista es encarcelado y cuando Juan el Bautista es encarcelado, Jesús aparece y empieza a predicar públicamente. ¿Bien? ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Marcos lo dice de una forma muy simple para que nos quede bien en claro. Jesús predicaba el Evangelio de Dios. De Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús entonces? Jesús vino a predicar el Evangelio de Dios. Ahora, sin duda, Jesús hizo muchas cosas mientras estuvo con nosotros. De hecho, vamos a ver en el Evangelio de Marcos que Jesús hizo muchas cosas. Él sanaba enfermos, él expulsaba demonios, él tenía entrevistas individuales con personas a las quienes les predicaba el Evangelio, con quienes atendía necesidades específicas. Él también enseñaba públicamente, enseñaba en privado a sus discípulos. Él visitaba a sus amigos también, él tenía a sus amigos y los visitaba, pasaba tiempo con ellos. O sea, Jesús hacía múltiples cosas. Pero todo lo que Jesús hacía tenía un centro de gravedad, tenía un sol alrededor de lo cual orbitaba todo lo demás que él hacía. Había una cosa que le daba sentido a todo el resto de sus ocupaciones. Y eso era predicar el Evangelio de Dios. ¿Sí? De hecho, Jesús, en este mismo capítulo, pero en el versículo 38, Él les dice a sus discípulos, miren lo que les dice. Versículo 37, los discípulos encontraron a Jesús y le dijeron, todos te buscan. Claro, hacía milagros, sanaba, y todos iban a recibir su milagro. Y Jesús decía, vamos a otro lugar, dice, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. ¿Ven? Para eso he venido. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús también a sus discípulos les dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. ¿Bien? O sea que lo que nosotros podemos decir es que Jesús fue enviado por el Padre a predicar, y eso fue exactamente lo que hizo cuando estuvo con nosotros. ¿Sí? Jesús fue un predicador del Evangelio. ¿Sí? El Mesías, el Hijo de Dios, fue un predicador del Evangelio. Por eso Marcos nos dice que mientras estaba en Galilea, su actividad habitual era predicar. ¿Bien? Y esto
déjenme darles un detalle. Esto quizás nos puede pasar por debajo del radar, ¿bien? Pero fíjense de qué manera Marcos nos describe que Jesús predicaba, ¿bien? Él nos dice que después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, ¿bien? Fíjense que nos dijo, Jesús vino a Galilea y predicó el Evangelio de Dios. ¿Por qué hago esta distinción? Porque no se me van a aburrir, pero vamos a hablar de tiempos verbales, ¿sí? Si yo hubiese dicho, si Marcos hubiese escrito predicó el Evangelio de Dios, hubiese hablado de una situación específica y puntual. Hizo esto una vez y ya está. Él predicó. Pero cuando dice que Jesús iba predicando el Evangelio de Dios, está hablando de una situación que es permanente. Era lo que él iba haciendo, ¿no es cierto? Mientras estaba en Galilea, él iba predicando el Evangelio de Dios. Lo cual Marcos acá nos está queriendo decir que era la actividad habitual de Jesús, predicar el Evangelio de Dios. ¿Bien? A ver, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque Marcos hace énfasis en esto, ¿cierto? Por eso. Y lo que Marcos nos quiere decir, ¿sí?, es que Jesús hizo de la predicación del Evangelio su tarea principal. ¿Sí? Su tarea principal, su labor entre nosotros fue predicar el Evangelio. ¿Bien? Y que Jesús haya hecho de la predicación del Evangelio la tarea de su vida, nos dice varias cosas a nosotros, ¿no es cierto? En primer lugar, lo primero que nos dice es que la predicación del Evangelio glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque nadie glorificó al Padre como Jesús. Jesús vino acá y glorificó al Padre. Él le dijo a su Padre, antes de poner su vida, le dijo, Padre, yo glorifiqué tu nombre y acabé la obra que me diste que hiciese. Entonces, si la obra de la vida de Jesús fue predicar el Evangelio, entonces predicar el Evangelio demuestra la gloria de Dios, glorifica al Padre. Lo segundo que nosotros aprendemos cuando consideramos que la tarea de la vida de Jesús fue predicar el Evangelio, ¿sí?, nos dice que nuestra mayor necesidad es escuchar el Evangelio. ¿Sí? Nuestra mayor necesidad. Jesús vino, se hizo hombre y caminó entre nosotros, y cuando estuvo entre nosotros, lo que hizo fue predicarnos el Evangelio. ¿Por qué hizo esto? Porque es lo que más necesitamos nosotros. Nosotros no necesitamos nada más importante y más fundamental que escuchar el Evangelio. De hecho, él mismo dijo, ¿no es cierto? Yo no vine para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Entonces, darnos a conocer el Evangelio es la forma, o es una de las formas en las que Jesús nos sirvió a nosotros. Nos sirvió. Él nos dio a nosotros lo que nosotros más desesperadamente necesitábamos. ¿Bien? Y lo tercero que puedo mencionar es que el hecho de que Jesús haya dedicado su vida a la predicación del Evangelio también implica que nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia debe tener como centro de gravedad la predicación del Evangelio. Debe girar alrededor de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Porque si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, queremos seguirle por el camino que él anduvo, y él fue un predicador del Evangelio, sus discípulos deben ser predicadores del Evangelio. Deben ir tras de él, haciendo lo que él hizo, siguiendo sus pasos, predicando el Evangelio como él predicó. ¿Sí? Y además porque predicar el Evangelio es aquello que solo la iglesia puede hacer. Solo la iglesia puede hacer. ¿Sí? Todo lo demás, todo el resto del bien que nosotros le podemos hacer al mundo, también se lo puede hacer otra entidad en este mundo. ¿Sí? A los pobres siempre tendrán con ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Bien? ¿Tenemos que ayudar a los pobres? Tenemos que hacerlo. Pero hay otros que pueden ayudar a los pobres también. ¿Sí? ¿Tenemos que cuidar de los enfermos? Tenemos que cuidar de los enfermos. Pero hay otros que también pueden hacerlo. Y así piensen en cualquier otro bien que nosotros podamos hacerle a la sociedad, hay otros que pueden hacerlo. Pero nadie, solamente la iglesia puede predicar el Evangelio de Dios. Nadie, solamente la iglesia puede. Y la iglesia debe predicar el Evangelio
Y nosotros como cristianos debemos organizar nuestras vidas y debemos organizar la vida de la iglesia alrededor de la predicación del Evangelio de Dios, como lo hizo Jesús. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en medio de nosotros? Espero que haya quedado claro. Jesús era un predicador del Evangelio. ¿Bien? Bueno, lo segundo que podemos preguntarle a este pasaje, ya que Jesús era un predicador del Evangelio, bueno, ¿qué era lo que predicaba? ¿Sí? Ya que acá este Marcos nos dice que él predicaba el Evangelio de Dios, bueno, ¿qué predicaba? ¿Cuáles eran esas buenas noticias que venían de parte de Dios, es el Evangelio de Dios, y que eran para nuestro bien? Son buenas noticias. Bueno, versículo 15. ¿Qué es lo que decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa que el tiempo se ha cumplido? ¿Sí? ¿Qué significa? Es como decir, bueno, llegó la hora, llegó el momento, ¿sí? Significa, en otras palabras, que todas las promesas y todas las expectativas hechas durante miles de años a los hombres durante el tiempo del Antiguo Testamento dejaban de ser promesas, dejaban de ser expectativas y había llegado el momento de cumplirlas. ¿Bien? Hay una frase que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento que dice, porque vienen días, he aquí vienen días, hablando de expectativa, hablando de las promesas de salvación, de la llegada del Rey. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el lenguaje cambia. El lenguaje ahora es porque en estos últimos días, porque ahora se ha cumplido la palabra. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje cambió? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué fue lo que transformó ese lenguaje de vienen días en los que sucederá tal cosa a ahora han sucedido estas cosas? ¿Qué cambió? La venida de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se cumplió, ya se acabó el tiempo de esperar. Llegó el día de derrotar a la serpiente. Llegó el día de bendecir a todas las naciones. Llegó el día de darle a Abraham, a Isaac y a Jacob una multitud de hijos. Llegó el día en que el hijo de David herede el reino de Dios. Llegó el día en que el siervo del Señor cargue sobre sus espaldas con nuestro pecado. Llegó el día, mis hermanos, en que Dios va a reunir a su pueblo de entre todas las tierras bajo el cuidado y bajo el gobierno de su rey. Ya se acabó la espera, el tiempo se cumplió. El reino de Dios se acercó. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, para un judío promedio, esta afirmación debió haber sido la de un loco con delirios mesiánicos. De hecho, hubo antes de Jesús varios judíos que se creían mesías y que lideraban revueltas y que terminaron muertos. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque en la tradición judía ellos esperaban al rey, ellos esperaban al Mesías. Pero ellos esperaban el día en que el rey llegara y se presentara en el templo de Jerusalén. Eso esperaban ellos. De hecho, hay una puerta específica del templo de Jerusalén donde ellos esperaban que el rey iba a pasar. ¿Bien? Iba a ser coronado por el sumo sacerdote y desde la ciudad santa de Jerusalén iba a dirigir los ejércitos humanos y celestiales para derrotar a Roma, liberar a Israel y someter a todas las naciones. Esa era la expectativa, eso esperaban. ¿Bien? Eso esperaban. Pero este rey que había venido no apareció en Jerusalén. Apareció en un pueblito pesquero del norte de Israel, a 150 kilómetros de Jerusalén. ¿Bien? Y no apareció con caballos celestiales, con multitudes de ángeles liderando ejércitos. Apareció llamando a los hombres al arrepentimiento. Apareció llamando a los hombres al arrepentimiento. ¿Sí? A hombres comunes y corrientes, para avisarles que el reino de Dios había acercado. Y que en lugar de preparar sus armas para ir a luchar contra Roma, ¿qué tenían que hacer? Tenían que arrepentirse, humillarse y creer en el Evangelio. ¿Sí? O sea, no encajaba con las expectativas de la llegada del rey, lo que Jesús estaba haciendo.
pero el reino de Dios había llegado. Y el reino de Dios había llegado, mis hermanos, no para cumplir con las expectativas, con los delirios de grandeza, con los nacionalismos, ni con los deseos de poder de los judíos. El reino de Dios había llegado para gobernar sobre sus vidas y sobre sus corazones. El reino de Dios había llegado simplemente porque el rey estaba en medio de ellos. ¿Y el rey a qué había venido? Había venido a liberar a su pueblo del pecado, había venido a cargar con la culpa y la condenación del pecado, había venido a poner su vida como un sustituto por los pecados de su pueblo, y el rey venía a juzgar y a separar a aquellos que son verdaderamente su pueblo de los que no lo son. ¿Sí? Este es el rey que había venido. Este rey no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Así que cuando el tiempo se cumplió, el rey vino. Y fue así como el reino de Dios se acercó. Con la presencia del rey, viene el reino. ¿Bien? Espero que haya quedado claro entonces que cuando el rey se presenta, el rey viene anunciando que el reino había venido, pero este reino estaba muy lejos de lo que todos esperaban. ¿Bien? Por eso, hermanos queridos, no nos tiene que sorprender que el mismo evangelio hoy en día siga estando muy lejos de las expectativas de lo que el hombre desea que Dios le dé. ¿Bien? Si no, pensemos en lo que es el evangelio de la prosperidad. Cuando nosotros pensamos en el evangelio de la prosperidad, cuando nosotros escuchamos a los predicadores de la prosperidad, ¿qué anuncian ellos? Que Dios quiere que seamos exitosos, que tengamos lo que soñamos, que con nuestras palabras declaremos o manifestemos las cosas lindas y buenas que queremos para nosotros. Y si alguno de ustedes piensa que Jesús vino, ¿no es cierto?, que Jesús no vino para darle esas cosas, es porque no tienen suficiente fe. Ese es el evangelio de la prosperidad. Esas son las expectativas que hay creadas alrededor de Jesús. ¿Sí? Si tienes la fe suficiente, podés declarar, podés hacer un pacto con el Señor, ¿cierto? Y Dios te va a bendecir. Yo espero que, si alguno de ustedes realmente piensa esto, que Jesús vino realmente para quitarle sus penas, darle todo lo que quisieron, hacerlos ricos, felices y prósperos, entonces el evangelio de Dios no va a llenar sus expectativas. Jesús no vino para eso. Jesús no vino para eso. Ahora, los cristianos también tenemos nuestras versiones menos violentas del Evangelio de la Prosperidad, menos agresivas y un poco más espirituales. Los cristianos muchas veces esperamos que de alguna manera, miramos de reojo a Dios esperando, ¿no es cierto?, como que Él corresponda con bendiciones, o al menos librándonos de ciertas aflicciones a nuestra obediencia. Es una versión edulcorada del Evangelio de la Prosperidad, ¿sí? De hecho, a muchos de nosotros se nos ha enseñado y hemos escuchado y hemos aprendido a vivir un cristianismo de eslogans, un cristianismo de stickers, ¿no es cierto?, en donde los versículos bíblicos son una especie de frases automotivacionales que nos repetimos para afirmar un pensamiento positivo, para tratar de ser optimistas, ¿no es cierto? ¿O acaso muchas veces no hemos escuchado o no hemos creído, quizás, que cuando leemos que Dios hará que todo coopere para nuestro bien, eso nos hace pensar de que al final, aunque las cosas salgan mal, al final todo va a dar la vuelta y nos va a salir bien, ¿cierto? Pero no significa eso cuando Pablo dice que todo va a cooperar para nuestro bien. De hecho, significa que aunque vengan tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez e incluso la muerte, nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Eso es lo que significa. No es un eslogan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro eslogan, ¿no es cierto? Pero no significa que somos invencibles, que tenemos el éxito asegurado. Significa, al contrario, que Cristo nos fortalece para atravesar tiempos de abundancia y tiempos de profunda pobreza y escasez. Eso significa. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Otro eslogan. ¿Bien? Pero no significa eso que si obedecemos al Señor,
o si vivimos una vida moralmente aceptable, Dios nos va a bendecir con las cosas que no tenemos. No significa eso. Si leemos todo lo que dice Jesús, eso lo que significa es que Dios se va a encargar de que nada de lo que necesitamos para hacer avanzar su reino nos falte. Nada de lo que necesitamos para hacer avanzar su reino nos falte. Y así podemos seguir, hermanos, porque el Evangelio está lleno de promesas preciosas. Está lleno de promesas de bien eterno, de perdón de pecados, de salvación de la ira de Dios y de comunión sin fin con el Creador. Y todo comprado con la sangre del Rey. Pero le hacemos un gran mal a nuestras almas, hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en conseguir cosas que Dios nunca prometió para nosotros. Que Jesús nunca prometió. Le hacemos un gran mal, ¿sí? Porque rebajamos las promesas del Evangelio que nos dan salvación eterna a la altura de querer conseguir los juguetes que nos aseguran una vida tranquila y fácil mientras vivimos en este mundo. Pero son juguetes. Son juguetes y nada más que eso. ¿Bien? Entonces cuidemos nuestros corazones, mis hermanos. Cuidemos nuestros corazones de aferrarnos, en primer lugar, a lo que el Evangelio sí promete como el tesoro más valioso que tenemos. Y también cuidemos nuestros corazones, mis hermanos, de no convertir a Jesús y al Evangelio en un medio para conseguir otras cosas que deseamos más que a Él. Cuidémonos. ¿Bien? Entonces hemos visto qué ha venido a hacer el Rey. El Rey vino a predicar el Evangelio. Hemos visto en qué consiste el Evangelio. El tiempo se cumplió y el reino de Dios llegó. Bueno, ¿cuál es la respuesta que el Rey demanda de nosotros? ¿Sí? En tercer lugar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y de aquí para abajo, lo que va a hacer Marcos va a ser justamente decirnos qué es lo que demanda el Rey de nosotros en el Evangelio y luego ilustrarnos por medio de 2 ejemplos cómo se ve una persona que responde al Evangelio. Cómo se ve en la vida real. ¿Sí? Entonces, primero, consideremos cuál es el llamado del Evangelio, cuál fue el llamado del Rey. El tiempo se cumplió, el reino de Dios llegó y ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntanse, dice el Rey. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Bueno, lo primero que yo quiero que consideren, hermanos, es que el Evangelio, el anuncio del Evangelio, la predicación del Evangelio, demanda y exige una respuesta. Demanda una respuesta. Es lo primero que tenemos que considerar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir cuando digo que el Evangelio demanda una respuesta? Que ninguno es simplemente un oyente del Evangelio. Nadie. Cuando el Evangelio es predicado, nadie es alguien que simplemente se informa. Mira qué interesante esta idea, esta cosmovisión. Nadie es un mero oyente del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, en su naturaleza, les demanda a todos ustedes que respondan de una determinada manera. Hay una exigencia detrás del Evangelio. Y cuando hay una exigencia, hay 2 alternativas. Hay una demanda y 2 alternativas. ¿Sí? O respondo positivamente a la demanda o rechazo la demanda. ¿Bien? O sea que el mero oyente, el que simplemente escucha, está rechazando. Está rechazando. ¿Sí? El anuncio del Evangelio, parte del mensaje del Evangelio, es el llamado al arrepentimiento y la fe. ¿Sí? El tiempo se cumplió y el reino de Dios llegó. Me tengo que arrepentir. Soy llamado a arrepentirme y a creer en el Evangelio. ¿Sí? Nosotros ahora somos puestos delante de una decisión. O me someto a la autoridad del Rey Jesús o me rebelo contra Él. Y sépanlo bien, no se engañen, que nadie se engañe. La displicencia, la postergación, la indiferencia o la no respuesta es una respuesta de rebeldía. Es una respuesta de rebeldía.
¿Sí? La única respuesta que el rey aceptará es la rendición. Eso es arrepentimiento y fe, es la rendición. Es la rendición. ¿Sí? El arrepentimiento involucra, hermanos, un corte, un claro corte con el pecado que caracterizó nuestras vidas hasta ahora. Un divorcio con nuestros pecados, una disposición, como dijimos el otro día, a resetear nuestras vidas, marcadas, habituadas y moldeadas por nuestros pecados. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Un reseteo de nuestras vidas, que han sido marcadas por nuestro pecado, habituadas a convivir con nuestro pecado y moldeadas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en las cosas que hacemos y no hacemos por nuestro pecado. ¿Sí? Y la fe es la disposición a abrazar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como el tesoro de nuestras almas. Eso es la fe. Eso es la fe. Arrepentimiento y fe. Y solamente aquellos que le han dado la espalda a sus pecados están en condiciones de correr en dirección a Jesús. Solamente aquellos que le han dado la espalda a sus pecados, arrepentimiento, están en condición de correr a Jesús. Fe. ¿Sí? Y esto está ilustrado perfectamente en la historia de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, que leímos de los versículos 16 al 20. ¿Sí? Fíjense, son dos historias muy cortitas. Primero, dos hermanos, Simón y Andrés. Simón es el famoso apóstol Pedro. ¿Sí? El famoso apóstol Pedro. ¿Qué eran ellos? Eran pescadores. Tenían un negocio de pesca ahí en el mar de Galilea. ¿Sí? Ellos estaban echando la red en el mar. Estaban con su barquito, mar adentro. ¿Sí? Yo me imagino la situación con Jesús caminando por la orilla del río, viéndolos a unos metros pescar y dando una voz, un grito, llamándolos: vengan conmigo, mientras tiraban las redes al mar. Y yo haré que sean pescadores de hombres. ¿Sí? Y luego otros hermanos, otro par de hermanos, Juan y Jacobo. Acá Marcos nos da el detalle de que Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, y este hombre Zebedeo, el padre de estos hermanos, era el dueño de una empresa de pesca. Sus hijos trabajaban con él y tenía, ¿cómo dice? El versículo 20, tenía jornaleros, o sea, tenía gente, empleados. O sea, era gente, tenían una pyme, digamos, ¿no es cierto? Era gente que tenían cierto nivel económico ahí en Galilea. Sumado a esta cosa muy de la cultura de aquel tiempo, ¿no es cierto? De que la identidad de una persona estaba muy ligada a sus padres, ¿bien? A sus padres. Ser hijo de Zebedeo y ser hijo del pescador Zebedeo significaba para ellos que ellos un día iban a hacerse cargo de la empresa de su papá y que ellos un día iban a ser los jefes de la familia. Bien, cuando ellos dejan la empresa, cuando ellos dejan a su padre, como dice Marcos, y dejan la empresa con la que estaban trabajando, ellos estaban renunciando a todo lo que era parte de su identidad social, de su vista frente a la gente, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos lo que está pasando acá, vemos que por un lado, ¿sí?, estas 4 personas, en 2 momentos diferentes, ambos reciben un llamado de autoridad de Jesús. Ambos reciben un llamado de autoridad. Jesús le dice a Simón y a su hermano Andrés: vengan conmigo. Jesús no dice: ¿quieren seguirme? ¿Quieren venir conmigo? No, Jesús dice: vengan conmigo. Si Jesús dice: ¿quieren seguirme?, yo puedo responder sí o puedo responder no. ¿Sí o no? Pero si Jesús me dice: vení conmigo, yo voy a ser, no soy alguien que puede decir, soy alguien que obedece o que desobedece. ¿O no? Es un llamado de autoridad. Bien, lo mismo pasó con los hijos de Zebedeo. Él los llamó, vengan conmigo, de nuevo. Él los llamó, no les preguntó, Él los llamó. Fue un llamado
de autoridad. Y si el rey llama, no hay un gris. Esto es algo que quiero que quede muy en claro. No hay una zona gris cuando un rey manda. Hay rebeldes y hay obedientes. ¿Se dan cuenta? No hay una zona gris. ¿Y cuál es el llamado del rey? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Vengan conmigo. Ese es el llamado del rey. Vengan conmigo. Yo voy delante, ustedes vengan conmigo. Yo voy marcando el ritmo, ustedes vayan a mi ritmo. Yo voy diciendo hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que creer, cómo tenemos que vivir, cómo se tienen que relacionar con sus padres, con sus hijos, con sus madres, con sus hermanos, con sus trabajos. Yo voy diciendo y ustedes van haciendo lo que yo digo, vengan conmigo, yo soy el rey. O se rinden o son rebeldes, no hay grises. ¿Lo ven? Jesús sigue diciendo lo mismo hoy día. Yo no puedo ir físicamente detrás del carpintero, detrás del rey. Yo no puedo ir físicamente donde él va. Pero yo sí puedo saber cómo quiere él que yo viva. Y yo puedo seguir a Jesús en la vida cotidiana que Dios permitió para mí que viva. Porque yo sigo a Jesús viviendo bajo las prioridades que Jesús tiene para mi vida, ordenando mi vida de acuerdo a cómo Él quiere que yo viva, renunciando a lo que Él quiere que yo renuncie, ¿sí? Y viviendo para las cosas que Él quiere que yo viva. Eso es seguir a Jesús. Vengan conmigo. ¿Sí? Y es claro, ¿no es cierto? Para estos 4 hombres, seguir a Jesús significó que un día tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que dejar de tener la vida cotidiana que tenían con sus familias y tuvieron que cambiar completamente el ritmo de vida y aquello para lo que vivían. ¿A todos nos va a pedir Jesús lo mismo? No. No a todos nos va a pedir lo mismo Jesús. ¿Sí? Jesús mismo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, tuvo seguidores que no tuvieron que dejar a sus familias, ¿sí? Que no tuvieron que dejar sus trabajos. Pero sí, cuando el Rey Jesús viene y nos pide que le sigamos, Él tiene autoridad y derecho para tomar lo que Él desee. Él tiene el derecho de tomar lo que Él desee. Y si estoy dispuesto a que tome ciertas cosas, pero hay cosas que no voy a dejar que Él tome, entonces no lo estoy siguiendo. Entonces sigo siendo un rebelde. ¿Sí? Sigo siendo un rebelde. Sigo siendo alguien que no se somete a la autoridad del rey. ¿Sí? Y está claro, ¿no es cierto? Hay algunos, y quizás acá en medio nuestro hoy, haya personas que no están siguiendo a Jesús justamente porque saben que hay un precio a pagar y no están dispuestos a pagar. Saben que Jesús viene a nuestras vidas y cuando viene, Él se apodera de todo lo que hay ahí. Lo saben y hay ciertas cosas en la vida que no están dispuestos a poner bajo la autoridad del Rey Jesús. Y quizás se consuelan en su conciencia diciéndose a ustedes mismos que va a haber algún día, algún momento en donde ya van a dejar sus pecados o ya van a dejar ciertas cosas que hacen o dejan de hacer. Pero a ustedes les digo que con un rey no se negocia. Con el rey no se negocia. Con su autoridad, con la autoridad de un rey, no se juega. Con un rey, los súbditos no negocian. Con un rey, o bandera blanca o la horca. Así es con un rey. ¿Sí? No se juega con su autoridad. Mientras Él extiende su cetro de misericordia, ¿sí? Y Él hoy extiende su cetro de misericordia, mientras Él lo extiende, podemos rendirnos, aceptar sus condiciones y seguirle. Pero un día Él retira ese cetro, yo no puedo obligarlo a que no lo haga, y en ese día va a venir el justo juicio. Con un rey no se negocia, así que no importa la edad,
no importa. Muy chiquitos quizás, muy grandes, como para pensar en volver a empezar de nuevo, pero no importa la edad. Hoy el Rey llama, vengan conmigo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, vengan conmigo, ¿sí? También puede ser que haya entre nosotros personas que piensen que están siguiendo a Jesús. Piensan que están siguiendo a Jesús, pero que se estén engañando, que no sean conscientes de que en realidad no lo están siguiendo. Quizás también haya momentos en donde les incomode la conciencia, cuando se dan cuenta de que hay pecados que no pueden abandonar, ¿sí? O cuando prefieren pensar en que en realidad eso en algún momento va a pasar y ya lo va a vencer, pero la realidad es que son pecados favoritos que no están dispuestos a abandonar. Y eso lo que es una evidencia de que no hay arrepentimiento verdadero, no hubo un divorcio con el pecado. Y si no se arrepienten pronto, el Rey vendrá. Y cuando los venga, no los va a reconocer como sus hijos. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, a ustedes que sí están siguiendo a Jesús, están luchando día a día por transitar el camino angosto, vamos a ser tentados a mirar atrás. No una, no dos, no tres, miles de veces. Y cuando miremos atrás, vamos a ver todavía aquellas cosas que hemos abandonado por seguir a Jesús. Las vamos a ver, están ahí. Ahí están. Seres queridos, relaciones de mucho tiempo, amistades, negocios, hábitos, costumbres, están ahí. Miramos atrás y están ahí. Y nos tientan. Pero mis hermanos, creamos y recordemos con todo nuestro corazón que el Rey Jesús es infinitamente más digno y valioso que cualquier tesoro que este mundo nos pueda dar, ¿sí? Eso que vieron con toda claridad el día que decidieron seguir a Jesús, eso que vieron con toda claridad, pero que a veces los trajines de este mundo, ¿no es cierto?, nublan nuestros ojos espirituales y nuestros corazones se distraen con los ídolos de este mundo y nuestro amor por Jesús se opaca. Eso que vimos con claridad en aquel día tiene que venir una y otra vez a nosotros por medio del arrepentimiento y la fe. Por eso Jesús, cuando les decía a los hombres arrepiéntanse y crean el Evangelio, ¿bien? Él no los llamaba solamente a que un momento en su vida se arrepientan y crean y después se olviden, sino que vivan una vida de continuo arrepentimiento y de fe en el Evangelio, ¿sí? Y que así podamos seguir hasta el final a nuestro Rey. ¿Vamos a terminar? Oramos. Señor, te pido que tu palabra nos haga el bien que necesitamos, que nos llame, Señor, conforme a nuestra necesidad, a nuestra debilidad, Señor, y conforme también, Señor, a tu gran amor, a tu compasión y a tu misericordia. Señor, que todos los que estamos acá podamos ir detrás de tu Hijo, Señor, y seguirle en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.